amigos, aquí estamos en el Rogelio Oliveres para el clásico Guaraní Olimpia. Ojeda autoriza, Merlini tocó, su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Olimpia. Están en el banco, ¿verdad? Sí, los dos sí. Va Merlini, Merlini para Bobadilla, peligrosísimo, se metió Bobadilla, le pegó. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol de Guaraní! Raúl Bobadilla, la potencia de Bobadilla que se traduce en gol. Guaraní 1, Olimpia 0. Otálvaro, Ale Silva, Nico Domingo se acercó y le puede pegar, metió para Roque, va Roque, cabeceó, travesaño y fuera. Situación importante para Olimpia. Roque logró conectar esa pelota, cae en la parte superior del travesaño. Insiste Torres, Torres para Camacho, Camacho dentro del área para Torres. Corner, dice el árbitro, Olimpia reclama. Sí, porque hubo un choque ahí entre jugadores de Guaraní y Olimpia. Los de Olimpia están casi seguros que van a otorgar penal y Guaraní está presto para protestar en caso de que aquello se decida. Y sigue la charla y ahí va a ser el momento. Allí está, el árbitro dice que revisó penal y marca penal para Olimpia. Va Silva, penal para Olimpia. Alejandro Silva le pega. ¡Gol! Alejandro Silva de tiro penal. El arquero se inclina sobre el lado derecho. El toque suave en la zona descubierta. Lo empata Olimpia sobre el cierre de la primera etapa. Lo empata Alejandro Silva. El marcador del partido 1-1. Allí avanza Miguel Benítez. Tocó para Bobadilla. Está Bobadilla, enganchó. Antolín, el remate bajo. Tapó Alfredo Aguilar. Los de Guaraní reclaman falta de Antolín contra Raúl Bobadilla. Altísimas posibilidades que concedan penal para Guaraní, sí. Más allá de esa situación de los 6 extranjeros que también ocupa la atención. Para mí va a dar penal para Guaraní. Ahora el árbitro toma la decisión y marca penal. Penal para Guaraní. Tira Bobadilla, Aguilar agazapado, Bobadilla y el penal para Guaraní. Bobadilla, atajó Alfredo Aguilar. ¿Se adelantó Aguilar? Parece que sí, están parando la acción y está adelantado. Y se va a repetir el penal. Tirará hacia el mismo sector los gestos de Alfredo Aguilar. Bobadilla, ¡gol! Remató a la misma zona, con fuerza, con violencia. Bobadilla y el doblete. Guaraní 2, Olimpia 1. Centro para Roque. Santa Cruz, la racha interminable, 9º partido consecutivo. Santa Cruz y una gran definición de cabeza. El partido está 2-2. Maná engancha y escapa. Buena jugada individual de Maná, que es rápido y hábil. Sigue Maná. También enganchó frente a Recalde. Pelota de gol para Ferfer. Va Ferfer solo, va a definir. Ferfer enganchó, se demoró, definió. Fernández y su clase goleadora vuelve a ponerse en ventaja por tercera vez en el partido el aborigen. Fernando Fernández deja Guaraní 3, Olimpia 2. Se mete Maná, va Maná, abajo Tito Torres, Ferfer para definir, tiró.
Guaraní. Fernando Fernández, exquisita definición, la colocó cerca del segundo palo. Guaraní lo liquida para no dejar dudas. Guaraní es el ganador en cancha. Después habrá que ver el tema de los 6 extranjeros. Fernando Fernández, otra notable definición de Ferfer. Guaraní 4, Olimpia 2. Señores, esto terminó. Guaraní venció a Olimpia 4-2 en Dos Bocas.